segundo módulo, después de esta introducción, es importante que entendamos algunos conceptos básicos de lo que es el magisterio sociopolítico de la Iglesia, que existe, no es algo utópico, está plasmado en la doctrina social de la Iglesia, como ustedes lo habrán visto ya en otras materias y en otros documentos. Pues tenemos mensajes muy claros. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema político, vamos a hablar de las definiciones claramente del tema político, poder entender algunas de estas. Y hay una muy importante, hay que saber distinguir la política, digamos, lo político de la política. ¿A qué me refiero con esto? Hay que recordar primero que la palabra política proviene del polis, que significa ciudad, y por lo tanto se deriva el políticos, el de los ciudadanos. Podríamos decir que el polis, la política, es el quehacer de los ciudadanos. Bajo este concepto griego también podríamos encontrar el concepto, digamos, de diccionario. El concepto de diccionario es que es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Y es una actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan tanto a la sociedad como a un país. ¿Por qué es importante encontrar esta definición de la política? ¿Por qué encontrar el quehacer y el sentido? Porque desde la doctrina social de la Iglesia, la política es otro concepto totalmente distinto. Para empezar, la política es, podríamos decirlo, el mayor acto de generosidad que puede existir en el ser humano. La política es, como dice el término, servidor público, el que sirve a los demás. Es, digamos, sumamente noble como efecto de caridad, porque normalmente el político, nosotros en nuestra definición cotidiana, pues decimos el político es el corrupto, el que nada más ve por sí mismo, pero en la definición desde la doctrina social, pues es un hombre que se entrega, que incluso no solamente ve por los suyos, sino que ve por los demás, ve por una sociedad. Por eso el hecho de servir a los demás, de entregarse a los demás, de estar en servicio a los demás, lo convierte en el mayor acto de generosidad, en el mayor acto de caridad, porque no le importa si esa persona va a hacer un voto o si esa persona le va a traer ciertos beneficios, sino porque en el concepto original, digamos, de política con esa visión, ve el rostro de Cristo en cada uno de sus gobernados, en cada uno de los que lo están acompañando en el día a día. Entonces, por eso la política es ese servicio de dar a los demás. Aquí habrá que encontrar claramente, desde el punto del Evangelio, el capítulo 5 y 25 de Mateo. Por lo tanto, la política, que podemos encontrarla como ciencia, como proceso, que podemos encontrarla como ese método incluso de estudio para entender la función del gobierno, la nación, las sociedades, hay que verlo también desde esa visión ética, que eso es importante poderlo entender. En los documentos en los cuales haremos lectura y la presentación de PowerPoint que ustedes podrán trabajar y revisar y ver, a mí hay una frase que me gusta muchísimo de San Juan de Ávila, este doctor de la Iglesia, que dice: la política es profesión de hacer el bien a muchos, aún con daño propio. Y termina esta frase con: quien no sea rico en amor, vuélvase de esta guerra que no es para él. Por lo tanto, entendamos que para la doctrina social, que entendamos que la definición de política, y a la cual yo los invito a que hagamos en esta materia, en esta reflexión, encontremos que el objetivo de la política es que la sociedad no la menosprecie. Si se menosprecia, se pone en peligro, ¿sí? Y entonces terminamos con cualquier tipo de gobernante a nuestro mando. Por lo tanto, la reflexión aquí es que es urgente rehabilitar a la política, replantearse en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, familia, economía, ecología, cultura, en la sanidad, en la protección social, en la justicia, como una relación activa entre la política y la vida cotidiana de los ciudadanos. Porque hay tres fines de la política. Uno es llevar a cabo la convivencia, otro es pretender alcanzar el bien común y el otro es controlar la violencia. Los invito a que hagamos las lecturas.